La Voz de América presenta. Ucrania ataca por primera vez a Rusia con misiles de largo alcance fabricados por Estados Unidos. Líderes del G20 incluyen a Gaza y a Ucrania en la declaración final de la cumbre. Demandan al Servicio de Inmigración de Estados Unidos para obtener información sobre el plan de deportaciones masivas del presidente electo Trump. Y un juez de Nueva York decide qué hacer con la sentencia penal pendiente contra Donald Trump. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. A 1000 días del inicio de la guerra, Ucrania utilizó por primera vez misiles de largo alcance fabricados por Estados Unidos en un ataque contra Rusia. El hecho marca una escalada en el conflicto justo cuando a la vez se conoce que Moscú modificó su doctrina nuclear. Jacopo Luzzi está con nosotros y nos pone en contexto cómo ha respondido Estados Unidos. Jacopo. Bueno, Yasmín, sobre la doctrina nuclear rusa, Estados Unidos dijo que este cambio no es una sorpresa, que esperaba este anuncio y no cree que Moscú utilizará armas nucleares. Sobre el ataque ucraniano, Estados Unidos dijo que esta autorización es una simple respuesta a la escalada rusa del conflicto con el uso de tropas norcoreanas, pero no quiso confirmar si tuvo lugar, diciendo que esta es una pregunta para Kiev. Por primera vez, Ucrania utilizó este martes misiles balísticos de fabricación estadounidense para atacar dentro de Rusia, pocos días después de que el presidente Joe Biden cambió su postura, dándole luz verde. Ucrania golpeó un depósito de municiones en la región de Briansk, en el suroeste de Rusia, utilizando 6 misiles balísticos conocidos como ATACMS. Según el Pentágono, simplemente no tengo nada que anunciar hoy y no tengo nada que confirmar en este momento. Para Kiev, el ataque fue una demostración de fuerza en su intento de mostrar a sus aliados que proporcionar armas más poderosas y sofisticadas dará sus frutos, al degradar las fuerzas rusas y reforzar las perspectivas de Ucrania en la guerra. Moscú reaccionó. Es una señal de que quieren intensificar el conflicto y es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología sin los estadounidenses. Esto ocurre cuando el martes el presidente Vladimir Putin redujo el umbral de Rusia para el uso de armas nucleares, una medida planeada desde hace tiempo para utilizarlas incluso frente a ataques convencionales, por parte de una nación respaldada por una potencia nuclear. Moscú dijo que no busca una guerra nuclear, mientras que para los expertos, los países de la OTAN y Ucrania llevan mucho tiempo preocupados por este asunto sin saber a dónde podría dirigirse el presidente Putin con el uso de armas nucleares. Así que en ese sentido tal vez esto no cambie tanto ese cálculo. El momento del anuncio pareció diseñado para demostrar que el Kremlin podría responder agresivamente a los ataques ucranianos en territorio ruso. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a La Voz de América que este cambio de Rusia no llevará a Estados Unidos a cambiar su postura o doctrina nuclear. Entre tanto, Yasmín, Rusia inició la producción en masa de refugios antiaéreos móviles resistentes a la radiación. Y ante la alerta del uso de armas nucleares, Jacopo, gracias. Irán desafía las exigencias internacionales de frenar su programa nuclear, aumentando sus reservas de urano enriquecido hasta niveles cercanos a los de armas nucleares. Así lo revela un informe confidencial del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas. Según un reporte que publicó este martes The Associated Press, la situación eleva las tensiones en un contexto de creciente conflicto con Israel y la guerra en Gaza. La cumbre del G20 termina hoy en Río de Janeiro en medio de 2 guerras, una creciente inseguridad alimentaria y la amenaza del cambio climático. Celia Mendoza sigue en la capital brasilera y nos tiene el balance de la jornada. Celia, adelante. Yasmín, lo que pudimos escuchar durante esta jornada es la importancia de la democracia. Esto después de la reunión bilateral que tuvieron en un almuerzo de trabajo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo y anfitrión, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto marca el fin de esta gira de 2 países, pero también abre el camino a lo que Estados Unidos asegura está comprometido y es seguir luchando para acabar contra la pobreza, el hambre y también comprometerse
avance con el tema de regresar a las negociaciones, especialmente para liberar a los secuestrados que están todavía en Gaza. La cumbre del G20 culminó con una declaración conjunta, un documento de 85 puntos donde los países miembros se comprometen a construir un mundo más justo y sostenible para enfrentar problemas sociales como el hambre y la pobreza. Al mismo tiempo, sin mencionar a Rusia, la declaración destaca el sufrimiento humano y los impactos en la seguridad alimentaria y energética mundial generados por la guerra en Ucrania. Estados Unidos apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En mi opinión, todos los que están alrededor de esta mesa también deberían hacerlo. Y por cierto, la invasión rusa de Ucrania provocó los precios de los alimentos más altos registrados en toda la historia. La situación en la Franja de Gaza, que ha generado protestas en Río de Janeiro. ¿Cómo es posible que a un niño de la edad de mis hijos le golpeen la cabeza con una bomba y el mundo siga pensando que todo está bien y los líderes mundiales piensen que todo está bien? También entró en el documento final que expresa profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano, y pide que se garantice el flujo de asistencia humanitaria y la protección de la población civil, un tema al que le dio eco Biden reiterando el apoyo a Israel para defenderse. La forma en que se defiende, incluso cuando Hamás se esconde entre los civiles, es muy importante. Estados Unidos ha liderado la ayuda humanitaria a Gaza y vamos a seguir presionando para acelerar un acuerdo de alto al fuego que garantice la seguridad de Israel, los secuestrados regresen a casa y se ponga fin al sufrimiento del pueblo y los niños palestinos. Pido a todos los aquí presentes que aumenten la presión sobre Hamás, que actualmente rechaza este acuerdo. Biden también abogó por más acción para responder al cambio climático, un tema que se vio opacado por las crisis globales. Abordar la crisis climática solo será posible si también se lleva a cabo un proceso de redistribución radical de la riqueza en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos regresó este mismo martes a Washington y hasta el momento no ha contestado preguntas acerca de esta decisión, un viro en la política estadounidense para permitir el uso de los misiles de largo alcance. También se cuestiona que durante este viaje de dos países a Perú y Brasil no contestó las preguntas de la prensa. Celia, gracias. También en Brasil, mientras se desarrollaba la cumbre del G20, autoridades brasileñas anunciaron el arresto de 4 militares acusados de un supuesto complot para asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se remonta al 2022. Adriana Núñez, en vivo con nosotros, ¿qué se sabe de este supuesto plan? Hola, Yasmín. De acuerdo con el ejército, se trata de un atentado de vieja data que se iba a dar el pasado 15 de diciembre del año 2022, justo semanas antes de que tanto Luis Ignacio Lula da Silva como su vicepresidente electo tomaran posesión. Sin embargo, han aclarado que estos militares que fueron detenidos no tienen nada que ver con el dispositivo de seguridad del G20, como se había dicho en agencias de prensa más temprano. Lula da Silva evitó tocar el tema durante la clausura del G20, que ahora pasa a manos de Sudáfrica como presidente pro tempore. Lo que sí dio a conocer fueron los que él considera son sus avances durante su gestión. Definimos principios claves sobre comercio y desarrollo sostenible y adoptamos el compromiso de triplicar la capacidad global de energías renovables para 2030. Y durante la cumbre del G20 no hubo incidentes de inseguridad, a pesar que unos 10 manifestantes tomaron las afueras del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Río de Janeiro, donde hoy ya ha cerrado la cumbre de líderes de los países más industrializados del mundo. Era Adriana Núñez Rabascal informando desde Brasil. Gracias, Adriana. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para saber cuán factible es el plan de deportaciones masivas anunciado por el presidente electo Donald Trump. Carolina Valladares tiene el reporte.
declarando la emergencia nacional para inmigrantes indocumentados y con la ayuda del ejército. Así planea el presidente electo Donald Trump llevar a cabo su promesa de campaña de lanzar la mayor deportación masiva de Estados Unidos. Se recurre a recursos locales, estatales y federales para perseguir a estos criminales. Los encuentras, los deportas y también tienes que hacer otras cosas. Pero a falta de 2 meses para la toma de posesión, asociaciones civiles trabajan para poner freno a los planes del republicano. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó este lunes una demanda contra el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, para obtener registros sobre vuelos de deportación. En un comunicado facilitado a La Voz de América aseguran que es importante tener información de cómo ICE usa contratos privados para deportar y cómo este sistema ya en existencia podría extenderse para deportaciones masivas. Al deportar a miles de inmigrantes trabajadores aquí en los Estados Unidos no nos hará más seguro, ¿verdad? Trump ya intentó realizar deportaciones masivas cuando él era presidente. Solo en 2023, los aviones fletados por el Servicio de Inmigración y Aduanas durante la administración Biden deportaron a más de 140.000 personas. Pero algunos especialistas consideran que los planes de Trump no son realistas. Va a ser la pérdida de productividad para los Estados Unidos porque van a sacar otra vez a gente inmigrante que hacen los trabajos de agricultura, de construcción. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó en 2022 que había 11 millones de inmigrantes sin estatus legal, una cifra que podría haber aumentado. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y todo tipo de expectativas está creando el Proyecto 2025, un documento de casi 1000 páginas que fue elaborado por la Fundación Heritage con directrices de políticas públicas de tendencia conservadora para un nuevo gobierno. Pues uno de los temas más relevantes en el documento es el futuro de la inmigración legal a Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos informa. La eliminación de permisos de viaje y trabajo para víctimas de tráfico humano, la visa T, y para víctimas de un crimen que cooperan con autoridades estadounidenses, la visa S, son sugerencias del Proyecto 2025 para la próxima administración de Donald Trump. Ese documento especifica que se busca mejorar la integridad de los programas de visas de trabajo temporal. Lo que vimos con la presidencia de Trump fue la táctica adoptada en el ámbito de la inmigración legal que básicamente retrasó tanto el procesamiento de visas que funcionalmente no sucedía nada en estas agencias. No se decidían visas, no se otorgaban visas, no se permitía a nadie entrar al país, al menos en comparación con las cifras históricas que habíamos visto anteriormente. Desde 1996 no ha habido una reforma migratoria en el Congreso, por lo que expertos concuerdan en que muchas de las acciones migratorias se ejecutarán desde la rama ejecutiva a la que reportan las agencias responsables de aprobaciones de visas. La administración además podría suspender la entrada de ciertas personas haciendo uso de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como INA por sus siglas en inglés, ya usada en 2017 por Donald Trump para restringir el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a tener un escrutinio extremo. Si el presidente usara ese poder, no podría anular otro estatuto de la INA. Los tribunales mantuvieron esa postura hasta la administración Trump y eso ayudó en muchos momentos de crisis humanitarias y guerras con nuestra respuesta global. Por lo que de volver a hacer uso de esta herramienta legal para poderla llevar a cabo, deben cerciorarse de que ninguna ley o derecho dentro de la Constitución, como la libertad de creencias, sea violado. Laura Sepúlveda, Voz de América. El gobierno estadounidense anunció un incremento significativo en la cantidad de visas H-2B para el año fiscal 2025. César Contreras nos tiene los pormenores. Trabajos que ellos no pueden realizar, pues nosotros como personas de que nos gusta bastante el trabajo, pues no le vemos dificultad. Vamos, elaboramos, trabajamos y pues sería una bonita oportunidad. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pondrá a disposición 64.716 visas H-2B adicionales, además de las 66.000 ya autorizadas por el Congreso. Tienen una vigencia de 3 años y es necesario salir del país durante 3 meses para solicitarla de nuevo. La visa H-2B no está limitado para gente con títulos o para personas con lo que en inglés le consideran skill workers. Esto está abierto para gente de todos los niveles, en todos los sectores. Migrantes que esperan en México una oportunidad para ingresar de manera legal a Estados Unidos celebran esta iniciativa. Es una bendición, la verdad, porque así ya nosotros como migrantes ya no nos arriesgaríamos
a poder cruzar ilegalmente hacia el país americano. Las visas temporales de trabajo H-2B buscan apoyar a las empresas que dependen de trabajadores temporales y al mismo tiempo reducir la migración irregular. Puede ser en transporte, puede ser en el turismo, puede ser en resorts, por ejemplo, de esquiar, donde necesitan gente que venga. Pero en realidad 65,000 visas adicionales a las aproximadamente 65,000 visas que ya aprueben, realmente no es mucho, no beneficia mucho, simplemente duplica el número de visas. Esto siempre ha sido históricamente muy pocas visas. Los detalles sobre los requisitos del programa y su reglamentación estarán disponibles próximamente en la página oficial de USCIS. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cuando volvamos, el presidente Daniel Ortega presenta nueva ruta para construir un canal interoceánico por Nicaragua. Hoy vence el plazo para que un juez de Nueva York decida cómo procederá en el caso penal contra Donald Trump, en el que fue hallado culpable de 34 delitos por falsificación de registros comerciales. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González en Manhattan. Ángela, ¿cuál es la información más reciente? Yasmín, la Fiscalía no se opuso a que se aplace este plazo para la sentencia en el caso criminal estatal en contra de Donald Trump. Sin embargo, también dejó ver que tampoco está de acuerdo para que se desestime el caso por completo. Tentativamente se habla de la fecha de diciembre 9 para que entreguen nuevas mociones y poder saber cuál sería el siguiente paso a tomar. Sin embargo, la última palabra la tiene el juez del caso, Juan Merchan, que hasta el momento no ha emitido una decisión. El caso en el que Donald Trump fue condenado penalmente por falsificar registros fiscales para encubrir el pago a una estrella porno debería detenerse a la luz de su victoria electoral, dijeron el martes los fiscales de Nueva York, aunque agregaron que no apoyan que el caso sea desestimado. Eso dará tiempo para que su defensa apele la sentencia. La Fiscalía se había tomado más de 2 años para preparar el caso y presentar evidencias en su contra, y el pasado mes de mayo 12 jurados civiles lo encontraron culpable de 34 cargos. Es una bofetada para el sistema de justicia norteamericano, una bofetada para el concepto de que todos los hombres están igual ante la ley y una bofetada al sistema de jurado norteamericano, aquellas personas que dedicaron tantas semanas oyendo evidencia y encontraron culpable a un acusado que ahora llega a ser presidente de los Estados Unidos, primera vez que se elige un presidente con un récord, con una culpabilidad de un crimen en este país. Los abogados de Trump argumentaron también que la condena debería ser anulada y los cargos desestimados debido al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio de que los presidentes no pueden ser procesados por sus actos oficiales y que las pruebas por el ejercicio del cargo no pueden ser usadas en juicios sobre el comportamiento personal. Trump, de 78 años, espera asumir un segundo mandato sin el lastre de ninguno de los 4 casos penales a los que se ha enfrentado y que algunos creían que haría descarrilar su llegada a la Casa Blanca. El jefe de comunicaciones de Trump calificó esto de una victoria definitiva para el presidente electo y el pueblo estadounidense. Y la fecha del 26 de noviembre que había sido programada para la audiencia de sentencia, pues ya ha tenido que ser aplazada por tercera vez debido a diferentes conflictos de interés para seguir adelante con el caso. Esto, según la Fiscalía, se espera conocer cuáles pasos seguirán adelante y cuál será el pronunciamiento del juez Juan Merchan. Yasmín. Quedamos atentos, Ángela, y nosotros pasamos a Nicaragua porque el gobierno de ese país sigue aspirando a construir un canal interoceánico más grande que el de Panamá. Aunque fracasó un primer intento en el 2019, ahora las autoridades han presentado un nuevo proyecto. Donaldo Hernández nos informa. El presidente Daniel Ortega anunció este lunes que Nicaragua sigue con el plan de construir un canal interoceánico. El jefe de Estado hizo el anuncio durante la 17ª Cumbre Empresarial China, América Latina y el Caribe. Es lo que Nicaragua puede ofrecer en beneficio de los pueblos, en beneficio de las actividades comerciales. El megaproyecto, que originalmente inició en el año 2012, ya no atravesaría ni el río San Juan ni el lago Cocibolca.
Ahora solo atravesará el lago Solotlán, ubicado en Managua. Ambientalistas y economistas consideran que la construcción sigue siendo inviable porque la nueva ruta es más extensa que el Canal de Panamá. 445 kilómetros de largo significa 5 veces el Canal de Panamá. La nueva ruta del megaproyecto se da a solo unas horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera que Nicaragua ha vulnerado los derechos de las comunidades por donde pretende atravesar el canal interoceánico. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En el año 2013, el gobierno prometió que en 2019 se inauguraría el canal interoceánico. Sin embargo, no tuvo éxito. Ahora la apuesta es buscar nuevos inversionistas para esta mega obra. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, otra ciudad declara emergencia por contaminación binacional entre Estados Unidos y México. Los detalles después de la pausa. En Puerto Príncipe, Haití, más de 20.000 personas han huido de sus hogares en los últimos 4 días debido a la violencia de las pandillas. Según un reciente informe de Naciones Unidas, en este momento hay más de 17.000 desplazados en albergues improvisados. La situación empeora tras la toma de nuevos vecindarios por parte de grupos armados. La capital está prácticamente paralizada y el aeropuerto de Puerto Príncipe ha sido blanco de actos violentos. Mientras que la Policía Nacional lucha con recursos limitados, la población está al borde de la hambruna. La ciudad de Chula Vista, en California, declaró estado de emergencia debido a la creciente contaminación que llega desde México. Vicente Calderón nos reporta. El río Tijuana atraviesa la ciudad mexicana del mismo nombre y desemboca del otro lado de la frontera, en California. Arrastra residuos contaminantes y con frecuencia drenaje sin tratar, provocando el cierre de las playas en Imperial Beach. Es un problema de décadas que preocupa a residentes de ambos países. Triste porque estamos pegados a una de las ciudades más limpias de Estados Unidos y nosotros les ensuciamos su agua, ¿no? Les ensuciamos su ambiente. Actualmente, el Centro para el Control de Enfermedades y el Condado de San Diego encuestan casa por casa a los residentes del Valle del Río Tijuana, pues dicen que los fétidos olores les están enfermando. Previamente, autoridades sanitarias locales ya monitoreaban problemas gastrointestinales y otros padecimientos en esa zona. No queremos ignorar lo que sienten quienes viven en esta zona respirando aire que huele mal, como a huevo podrido. La nueva encuesta sobre síntomas y padecimientos aportará mayor información científica para que el gobierno federal asigne fondos para aliviar el problema. Con el mismo fin, la ciudad de Chula Vista se unió esta semana a la creciente lista de entidades que han declarado estado de emergencia por la contaminación transfronteriza. Además de Imperial Beach, el condado, la ciudad y el puerto de San Diego también lo clasificaron como una emergencia para presionar a Washington. El gobierno mexicano informó que invierte en su infraestructura y en el control de las descargas. A lo mejor hacer algún análisis de calidad del agua de lo que está cruzando. Ambos países están reparando sus fallidas plantas de tratamiento que deberían evitar la contaminación del río y el mar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Usted quédese con nosotros, regresamos en instantes. Atentos porque logramos el primer vistazo al estadio que podría ser el corazón del Mundial de Fútbol 2034. Arabia Saudita presentó el diseño de su impresionante estadio King Salman, que tendrá capacidad para unas 92.000 personas y será erigido en Riyadh. El plan es que sea el principal escenario de la Copa del Mundo. Aunque aún no es oficial, Arabia Saudita se perfila como el país anfitrión tras ser el único en presentar su candidatura para el torneo. Los dejamos con las imágenes. Gracias por conectarse con nosotros.